¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hoy en la Noticia. Vamos a compartir en el inicio de nuestro noticiero del día de hoy una nota con Germán Martín. El último día domingo fue su último partido como referee, como árbitro de fútbol de la Liga Lapridense. Vamos a compartir una nota donde, nos cuenta sus inicios, algunas anécdotas pintorescas y nos cuenta cómo ha sido esta carrera. Ya me retiré el domingo pasado. Bien. Así que se podría decir que es mi primera jubilación. Bueno, vamos a empezar por el principio. Por el principio, sí. ¿Cuándo empezás con el arbitraje y por qué? Empecé en ingeniero en el 97 yo empecé a dirigir mis primeros partidos en primera. Yo iba en el 95 a mi último año de secundaria y el negro Harrison, el papá de Facundo, había faltado un árbitro asistente en un partido de Newbury, en la cancha de Newbury. Yo estaba ahí, me dice en reserva, me dice: Chipi, ¿no te animás a dirigir, a ser de asistente en reserva? Nos falta un árbitro que no va a venir o llega tarde, no recuerdo bien. Sí, le digo, te marco las afuera y eso, así no se complica. Entonces, hablo con los árbitros, que en ese momento era el zurdo Rodríguez y Mario Bello. Hablo con los dos y me dicen: bueno, vos marcanos las afuera y listo. Y sí, no hay problema. Entonces, pasa la reserva y no había llegado el árbitro todavía. Y dice: ¿te animás a ser de primera? Y sí, le digo, no hay problema. Colaboro ahí, termina el partido, todo bien, yo cobré las afuera que me decían, lo saqué de meta. Y cuando termina el partido me acuerdo que el zurdo me paga. Yo no tenía ni idea que... Entonces cuando me paga, y digo: ¿y esto? No, esto por el árbitro es la plata que iba a recibir el otro árbitro, te la damos a vos, dice. Bueno, gracias. Y cuando empiezo a contar, me acuerdo, en ese momento me la guardo. Cuando empiezo a contar, después que se van o me voy, yo no recuerdo, me acuerdo que me alcanzaban con un par de zapatillas, así, era un par de zapatillas literal. Y vos sabés que vengo de una familia muy humilde y lo primero que hice es decirle a mis viejos, y me fui a comprar las zapatillas al toque. ¿Qué hice a la semana? ¿Dónde se estudiaba árbitro? Así que, y empecé así, en el secundario. A ver, serían 8 o 10 mil pesos de hoy. Y yo creo que sí, 10.000 pesos por lo menos. Sí. Buena plata era. Sí, olvídate. Sí, porque me acuerdo que me dieron como extra porque le saqué lo salvé del apuro. Claro. Y entonces la cosa es que me fui y me compré un par de zapatillas y empecé a averiguar qué tenía que hacer para ser árbitro. y me empecé a apasionar, a gustar, empecé a estudiar mucho las reglas, que fui un fanático siempre del reglamento y de saber en lo que quería estar. Y eso fue en el 95 y yo a fin del 96 ya empecé a dirigir primera y para el 97 ya me tocaban los partidos importantes, el primer clásico de Ingeniero Racing. En esa época jugaba el Tero Santos, Mauro Zurita, Osvaldo Scioli, en Barracas jugaba Walter Tomaco, el Peca Núñez, Oscar Dianti, el Chancha Enrique, unos equipazos había. Y desde ahí no paré de dirigir y me frené una época que fui a Estados Unidos, que estuve 3 años allá, que no estuve en la Madrid, y cuando volví a Estados Unidos volví de vuelta a dirigir, así que a grandes rasgos fue eso y me hizo muy feliz compartir tantas anécdotas en la cancha. Justo te iba a preguntar, ¿alguna anécdota? A ver, que se pueda contar algo visual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tengo una que con Guridi, el técnico de Juventud, a los 2 minutos, no iban ni 30 segundos, empieza el partido de primera, Juventud y Ingeniero, y empieza el partido en primera y me dice: Chipi, dice, eso es falta, iban 30 segundos. Digo, entonces freno porque yo era muy histriónico y me gustaba, no pasar desapercibido, pero no en el sentido de con los jugadores yo me llevaba muy bien, pero a la tribuna o a la afuera también la incluía dentro del juego, porque me gustaba contestar o me gustaba hacer el ida y vuelta, sin faltar el respeto. Entonces freno y le digo:
Y le digo, ya me va a empezar a rezongar a los 30 segundos. Imagínate cuando vayamos 70 minutos, le digo, va a estar insoportable. Tenés razón, Chipi, para que me meto adentro. Esa es una. Otra, había un señor en la cancha de Racing, del lado del polideportivo, ¿viste? No pagaba la entrada. Entonces, Chipi, eso es falta. Chipi, fíjate que fue mano. Chipi, ¿no? Entonces freno. Freno y me acerco y le digo, aunque sea pagar la entrada, le digo, si me va a gritar. Le digo, venite a la cancha, pagar la entrada. Y se empezó a reír, no me gritó más toda la tarde, porque... Bueno, de así tengo un montonazo. Chipi, vos sos bueno, ahora ya está afuera, pero sí. Eras de hablar mucho con los jugadores. Mucho, sí, mucho bien. Algunos por ahí, a la mayoría les gustaba porque se quedaban tranquilos y le podía contestar. Al jugador no le gusta mucho que lo ignoren y que sepan qué le cobraste. Si el jugador sabe qué le cobraste, pero cuando el jugador entra en duda, por ahí empieza a pensar, uy, este no me quiere, este me quiere hacer echar, Entonces, por ahí está desconforme con lo que uno le dice porque ellos pensaron que es otra cosa. Claro. Pero por lo menos se quedan tranquilos, que es lo que yo le... Entonces a mí siempre me gustaba decirle, y hice mucha docencia desde chiquito. Imagínate que todos los chicos están jugando en primera hora, todos los tuve en inferiores desde octava división. Entonces pude hacer ese proceso y me conocen desde siempre. Así que en ese sentido, bueno, una anécdota, ponele, en el último partido, fue una señora de Lilán, hincha de Lilán, fue a verme, a despedirme, entre comillas, a un partido de Platense Ñubri. Ni siquiera jugaba Lilán. Y le regalé la camiseta. Y para que tengas una idea, o sea, generar eso es darse cuenta que uno entendió, no solo el árbitro, sino la gente, entiende de qué se trata esto. Y bueno, y esas cuestiones, viste, te ponen feliz. ¿Tuviste algún desencuentro grave con algún juez de línea, con alguna de la terna? Sí, estuve una sola vez con el famoso Pacho Cobati, mi Pachito querido, que grande, le mando un abrazo. Pacho hace muchos años, debe haber sido en el 99, no recuerdo bien, era una Lilán y Juventud, una final en cancha de Lilán. Entonces yo había quedado como que yo me hacía cargo de muchas jugadas. Entonces le decía, el Pacho era asistente número 1, entonces le digo, chicos, todo lo que pase dentro del área, si yo lo cobro, ustedes no se metan. Por una cuestión de, no había intercomunicadores. Claro. Entonces, previo al partido uno, tenía que acomodar cómo se iba a manejar dentro de la cancha. Claro. Entonces agarro y yo cobro un tiro libre afuera del área. Cobro un penal a favor de Juventud, en cancha de Lilán. Y el Pacho, que estaba de asistente, me levanta la bandera y me dice, no fue penal, fue afuera del área. Y yo, para no quedar mal con él, claro, porque yo tengo dos opciones, o lo desacredito, claro, ¿sí? O me hago cargo de... exacto, entonces le doy la derecha a él porque él supuestamente está en esa, pero bueno, previamente habíamos quedado que nadie se tenía que meter en esas cosas. Y bueno, y nada, y después cuando pasaron ya estaban las filmaciones y obviamente eran como 3 metros adentro. Pero bueno, yo dentro del partido sabía que me había equivocado para no generar un encontronazo con él o que se desvirtuara. Hice cargo del error y bueno, y en el entretiempo tuve un encontronazo, el único que he tenido en mi vida seguramente. Nos separó el recordado Oscar Rodríguez, que estaba ahí. Pero bueno, eso fue una desinteligencia que tuvimos. Pero bueno, nada que... ¿Nunca le sacaste una tarjeta roja? Como Dani no, a un asistente no. Era el momento. Eso pasó, ¿no? Sí, en Racing estaba yo afuera. Sí. Sí, Dani con el hermano del Pacho, era el hermano, que no recuerdo el nombre, pero era un Cobati, me parece que era. Le sacó la roja, porque... Bueno, en cancha de Racing fue, sí, me acuerdo. Así que de eso, muchísimas anécdotas re lindas. Y bueno, después... Tengo un chico que me puso también en el Facebook, Chipi, gracias por darme algunos permitidos, que era un defensor de Lilán, el Cuervo Rojas. Y me acuerdo una vez que estaba un jugador de Platense y se habían peleado en el boliche el día anterior, en la Prida. Entonces me dice, Chipi, te pido un favor, tengo un jugador que me pegó una patada, que nos peleamos anoche, dice, ¿y qué quería hacer? No, y le quiero dar una patada, pero no quiero que me eche. Le digo, pero no se puede hacer eso, ahora lo puedo contar, porque... Le digo, bueno, pero escúchame, si es roja yo te tengo que echar. Me digo, si es una patada, le digo, yo te doy 5 minutos, tenés 5 minutos para pegar una patada.
¡pah! Le meto una patada. Entonces le digo, me dice el otro, bueno, le digo, amarilla le saco. Le digo, me dijiste que no me iba a sacar nada. ¿Cuándo te dije eso? No, eso no se hace, le digo, amarilla, así que no pudimos negociar. Y me pone en el Facebook, qué grande el cuervo. Así que bueno, distendido. Bueno, son todas cosas lindas que van pasando y disfrutando. Bueno, el último domingo fue el último partido. Sí. ¿Vas a extrañar? Y estoy en esa que sí, que no. Claro. Porque los domingos lo disfruté mucho este último domingo y posiblemente sí lo extrañé, pero cuando compense con mi familia y eso, Claro. seguramente que no. Van a pasar los días. Si bien sé que podía seguir tranquilamente muchos años, siempre dije que el límite para retirarme era a los 45 porque es el límite que te marca la AFA para las pruebas físicas. Y ahí, como yo ya no puedo dirigir más argentinos A, B o C, que era siempre mi objetivo, mi prioridad de salir, dije que hasta los 45 dirigía, que era donde podía dar el máximo y sería el pico. Sé que puedo dar 5 años más tranquilamente, pero bueno, quise cumplir con esa premisa. Bien. Chipi, felicitaciones por toda esta carrera, por la gran cantidad de amigos que has hecho. Sí, muchos. Y bueno, que disfrutes ahora. Gracias, Dani. Así que bueno, saludo a todos los clubes, a todos los jugadores que pasaron, a todas las familias hinchadas que estuvieron, y bueno, y obviamente a mis viejos y a mi familia que siempre me apoyaron.